Uno de los santos que leemos en el santoral correspondiente al día de hoy, 27 de febrero, se llama San Gabriel de la Dolorosa. Ese es el nombre de religioso. Se trata de un joven de 24 años que se consagró a Dios en la vida religiosa, en una orden llamada la Orden de los Pasionistas. Un joven italiano del siglo XIX, nació en 1838 en Asís, Italia. Su nombre de bautismo, Francisco Possenti, de apellido. Una familia acomodada era la suya, allí en Asís. Una familia que tenía una buena posición social y económica, a pesar de que eran muchos hermanos. 13 hermanos eran ellos. Y nuestro santo era el hijo 11. El padre juez de la ciudad. La madre murió cuando él era pequeño, a los 4 años de edad. El padre procuró darles una educación cristiana fuerte, con lo cual a este hijo suyo, a Francisco, lo envió a estudiar con los religiosos, los hermanos de La Salle, y también con los jesuitas, para procurar una buena formación cristiana para este hijo. Fue creciendo Francisco Possenti, y en la adolescencia y posadolescencia se fue mundanizando. Tenía dotes para el baile, para el canto, por ejemplo, pero eso lo llevó a una vida más mundana. No porque el canto sea algo malo, ¿no? Saber cantar, no porque saber bailar sea algo malo, pero en él esas características, esas cualidades, esos dotes naturales, en él eso lo fue llevando a una vida más mundana, a fiestas mundanas, a bailes más mundanos, cantos mundanos. Empezó también a frecuentar obras teatrales poco cristianas, poco espirituales. Al mismo tiempo se ve que era un joven que se fijaba mucho en las mujeres y en muchas mujeres, porque de hecho los amigos le decían el enamoradizo, es decir, se enamoraba fácil. Le gustaban, en esa época más mundana, le gustaban las novelas, leía muchas novelas románticas, novelas de amor, y él contará después, en una de sus cartas, que se conservan, que esas novelas al principio le atraían, cuando las leía le generaban un placer, un gusto, pero luego le dejaban el alma seca, el alma triste. Es que en realidad las cosas mundanas generan eso, los placeres mundanos. Al principio, atracción, gustito, pero pasa el tiempo un poco y el alma queda así, queda seca, queda triste.
En cambio, las cosas de Dios actúan de modo contrario. Quizás al principio, bueno, es cargar la cruz, como siempre decimos, seguir a Cristo, cumplir los mandamientos, pero con el tiempo eso va trayendo paz al alma, mucha paz. Bueno, en medio de esa vida mundana, superficial, cuando estaban por entrar en la universidad, nuestro santo, San Gabriel de la Dolorosa, enfermó gravemente. Se asustó y en ese momento hizo una promesa. Dijo que si se salvaba, digamos, de la muerte, se haría religioso, se consagraría a Dios en la vida religiosa. Se salvó de la muerte, pero no cumplió con la promesa. Le volvió a atraer el mundo, la frivolidad, la vida más superficial. Al año enferma de nuevo, de laringitis, también grave, ¿no? Se ahogaba, no podía respirar. Y de vuelta promete, por segunda vez, dejar la vida mundana, hacerse religioso, entregarse a Dios si se salva. Incluso se colocó una reliquia de un santo jesuita misionero sobre el pecho. Y bueno, se aferró mucho a esa reliquia del santo. Y miren ustedes, de un día para otro curó de manera milagrosa. Seguramente por intermedio de ese santo, del cual nuestro joven tenía la reliquia en el pecho. Sanó de un día para otro. Bueno, tampoco cumplió con la promesa. Siguió, aunque ya era distinto, porque ya Dios estaba trabajando, evidentemente, más fuertemente en su alma, por eso prometió lo que prometió, pero todavía le tiraba el mundo. Le tiraban las fiestas mundanas, los bailes mundanos, las salidas, las mujeres a este enamoradizo, las novelas, el vestir a la moda, como dice también uno de los hagiógrafos del santo. En esos años se desata en Italia una peste, el cólera, que se lleva puesta a la hermana, una de las hermanas de nuestro santo, muere a causa del cólera. Esto lo hizo reflexionar muchísimo a San Gabriel de la Dolorosa, y ahora sí, ya está más decidido a tomarse la vida en serio y a ver cómo todo pasa, ¿no? La muerte de su hermana lo hizo reflexionar en ese sentido. Todo pasa. Basta una enfermedad, basta una peste, basta cualquier imprevisto, no sé, un accidente, y nuestra vida o la vida de nuestros seres queridos pueden desaparecer en este mundo de un día para otro. Se dio cuenta, o empezó a darse cuenta, mejor dicho, a partir de ese momento, la pérdida de la hermana a la cual tanto quería él. Empezó a reflexionar sobre la fugacidad de la vida, sobre la caducidad
de las cosas creadas. Bueno, ahora sí está más decidido, la tercera es la vencida, como dice el refrán, y vuelve por tercera vez a prometer a Dios, esta vez más en serio, la consagración de su vida al Señor. El golpe final de gracia fue para dar ese paso, ¿no? Fue en una procesión. Él llevaba en Spoleto, a esa altura vivían en Spoleto, una ciudad muy cercana a la ciudad de Asís. Llevaba una imagen de la Virgen en procesión y miró esa imagen y él sintió que la Virgen María le decía: ¿qué haces todavía en esta vida? ¿Por qué no das el paso, ¿no? Algo así. Como que la Virgen estaba pidiendo que dejara la vida del mundo, la vida mundana, y se entregara a Dios. Lo sintió así, ¿no? Cuando vio esa imagen de la Virgen. Sintió que la Virgen le decía eso. Y bueno, ahí entonces se consagró a Dios, se cambió el nombre. El nombre originario, digamos, era Francisco, el nombre de bautismo. Se puso el nombre de San Gabriel, de Gabriel de la Dolorosa, Gabriel. Luego la Iglesia lo nombró santo, ¿no? San Gabriel de la Dolorosa. Se consagró en la orden religiosa de los padres pasionistas, una de las tantas órdenes religiosas. Y fue un gran religioso, cumplidor de las normas, vivía mucho la caridad dentro de la comunidad. Le costó mucho, claro, pasar de la vida más mundana, frívola, a una vida más austera. Encima, esa orden religiosa es caracterizada, al menos en esa época, por la austeridad, por el espíritu penitencial, los pasionistas, ¿no? La pasión. Con lo cual el cambio le costó muchísimo, pero lo aceptó, nunca se quejó, nunca. Ahí está la virtud, ¿no?, de nuestro santo. Enfermó de tuberculosis, se ahogaba con frecuencia. A raíz de la enfermedad también empezó a vomitar sangre. Fue empeorando la enfermedad y finalmente murió. Estaba por cumplir 25 años de edad, muy joven. Tiene algunas frases hermosas, consejos que daba a sus compañeros, a sus amigos. Por ejemplo, a uno le dijo, a un religioso: no hay que fijar la mirada en rostros humanos, porque esto enciende mucho las pasiones. Bueno, claro, él tenía experiencia de eso, ¿no? A otro le decía: lo que más ayuda a vivir con el alma en paz es pensar en la presencia de Dios, recordar que los ojos de Dios siempre me están mirando y sus oídos me están oyendo a toda hora, y que el Señor pagará todo lo que se hace por Él, aunque sea regalar al prójimo un vaso de agua. Bueno, y otras frases y cartas que aún se conservan. Que San Gabriel de la Dolorosa interceda por nosotros. Le pedimos en este día, les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Gabriel de la Dolorosa, religioso, ruega por nosotros.